¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy continuamos ya con una de las últimas dos sesiones en las que vamos a tener nuestro repaso final de todas estas 28 lecciones, creo que estuvimos viendo del tema de ya lo tienes. Y pues bueno, hoy continuamos después de lo último que vimos, que el mundo espiritual es real. Perdón. El mundo espiritual es real y terminamos viendo Hebreos 11, versículo 3, y estoy invitada a que nuevamente lo revisemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Lo que hoy vemos, lo que hoy en nuestro mundo natural, es lo que podemos sentir, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, escuchar. Todo eso fue hecho de lo que no se veía. Así es que esto es parte de darnos cuenta, tú y yo, el día de hoy, que el mundo espiritual es real y tenemos que poner mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice, porque esto es que a través de la fe, Dios creó el universo, creó este mundo y nos creó a ti y a mí por su palabra, que al declararla, eh, todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Hebreos 1, 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual siendo, habla de Jesucristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios, eso es lo que estamos enfocándonos al día de hoy tú y yo, en conocer más de la palabra de Dios, en poder profundizar en ella, en poder meditar en ella para poder conocer, entender y creer correctamente, para que nosotros podamos disfrutar en nuestras vidas de la plenitud de Dios, de que todas las cosas en nuestras vidas, así como lo hemos soñado, porque es así como Dios nos llamó a que lo viviéramos, pero no lo hemos podido disfrutar y no nos hemos podido apropiar de la bendición por falta de conocimiento, por ignorancia, porque no estamos meditando ni ponemos atención a la palabra de Dios, no inclinamos nuestro oído a su palabra, no cambiamos la posición de nuestro corazón, y es entonces que no podemos conocer, entender para poder creer correctamente, disfrutar de la plenitud de Cristo, de lo que Él ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario. Y ahora necesitamos entender la manera en que Dios se mueve en nuestras vidas, habiéndonos concedido ya todas las cosas. Y te voy a invitar a que me acompañes a Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 20.
Recuerda que el libro de Efesios nos habla de todas las cosas, de lo que ya sucedió, y les he pues pedido, les he mencionado que se enfoquen un poquito en este tiempo en leer el libro de Efesios para que podamos ver cómo es desde el capítulo 1 que habla la palabra en Efesios 1, de lo que ya nos fue concedido. Bendito, como Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Te fijas qué importante? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a resaltar estos versículos. El 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y recordando que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, hemos sido creados como un ser tripartita, en donde en nuestro espíritu, cuando tú y yo reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra, que nacemos de nuevo, que somos nacidos de nuevo. Y entonces el Espíritu de Cristo se hace uno con nuestro espíritu. Gálatas 4:6. Medítalo una y otra vez, porque esta es la manera en que nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. Por cuanto sois hijos, Él envió al espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones. Entonces, esto quiere decir que el Espíritu Santo es uno con nuestro espíritu. El mismo espíritu de Cristo es uno con nuestro espíritu. Por eso continúa diciendo el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Te fijas también qué importante es? La palabra nos dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, resaltando y repitiendo este versículo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados es echar raíces y estar fuertes y cimentados, vaya, pues los que sabemos o tenemos nociones de la construcción, como las casas o los edificios se hacen, deben de tener buenos cimientos para poder soportar toda la carga. Entonces, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios se refiere a ser llenos de
de toda la perfección de Dios, de todo, de estar completos en Cristo. Entonces, tú y yo tenemos que estar muy enfocados en cómo es que podemos disfrutar de aún estando en este mundo, enfrentando situaciones en una vida, en un mundo donde hay problemas, en donde hay situaciones difíciles, pero nosotros que estamos meditando en la palabra de Dios, que le conocemos, que le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, y entendiendo ahora que Él está con nosotros, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Ahora nosotros debemos de alcanzar el momento de máxima perfección en lo espiritual, para que entonces, apropiándonos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia, a través del conocimiento de su palabra, tú y yo podamos manifestar en este mundo natural esa vida sobrenatural a la cual hemos sido llamados, pero no lo vamos a poder hacer si no lo entendemos, que todo está en nuestro espíritu, que todo depende del conocimiento de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos concedió, de sus promesas que ya fueron concedidas, de lo que Él ya nos concedió en tiempo pasado, porque Jesucristo murió por ti, por mí, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú y yo no estamos esperando que esas promesas se cumplan, no estamos esperando ni pidiéndole al Señor que nos conceda algo, porque Él ya lo hizo. Porque si tú le estás pidiendo a Dios y estás orando para que Él te dé, para que Él haga, quiere decir entonces que no estás creyendo. Y no estás creyendo porque no conoces la verdad del Evangelio, la verdad de esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, de lo que Él ya hizo por nosotros. Y es por eso que tú y yo estamos hoy aquí. Cada día estamos meditando en su palabra para poder conocer y descubrir lo que ya nos concedió, esas promesas que ya fueron hechas. Comentábamos la reunión pasada que no estamos peleando una batalla que va a ser ganada. Estamos peleando la batalla de la fe, pero desde la victoria, porque Jesucristo ya ganó, porque Él ya venció en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues continuamos. Entonces, a lo que vamos y se refiere a la plenitud de Cristo, de disfrutar de la plenitud de Cristo es, pues, pues de disfrutar de su perfección, pero esto lo vamos a poder disfrutar en lo espiritual, en el conocimiento y en el poder recibir ese entendimiento y esa revelación y esa sabiduría por la palabra de Dios. Recuerda que tú y yo tenemos la habilidad de poder ver lo que el Señor ya nos concedió en nuestro espíritu. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque entonces en cada una de las situaciones de nuestras vidas, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vas a poderlas aplicar a cada situación, como el ejemplo de que si estamos pidiendo y orando por sanidad, sabemos que el Señor Jesucristo ya en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y Él nos sanó en la cruz del Calvario. Entonces Él venció y ahora podemos darle gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario y le podemos agradecer por esa sanidad que ya nos concedió. Y esa es la manera en que tú y yo vamos a poder ver, y esa es la habilidad que tenemos para ver en el espíritu, para poder ver lo espiritual, lo que ya nos fue concedido. Solamente y única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Y fíjate lo que continúa diciendo el versículo 20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Pues el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Cristo que vino a morar a nuestros corazones y que ahora es uno con nuestro espíritu y que solamente a través de la fe en la palabra de Dios, en lo que Cristo ya nos concedió por gracia a través de la fe, tú y yo vamos a poder entonces hacer esa conexión del corazón, el creer con el corazón y el declarar con nuestra boca, como lo dice Romanos 10:10, para que entonces, como dice Romanos 10:17, porque la fe eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar meditando en la palabra de Dios una y otra vez. No podemos decir que yo ya me lo sé todo cuando solamente una vez o dos veces lo estoy declarando o lo estoy meditando, porque en realidad tenemos que digerirlo, tenemos que creerlo, tenemos que afianzarlo y entonces que suceda lo que dice la palabra en Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí es donde la palabra se va a poder posicionar en nuestros pensamientos, va a tomar ese lugar de tal manera que va a gobernar para que cada una de las situaciones que vivamos no reaccionemos de acuerdo a una reacción natural de este mundo, como que el que te asustas o como que el que piensas cualquier cosa que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y entonces, cuando la palabra de Dios la meditas una y otra vez, gobierna, domina tus pensamientos y cuando tienes una situación, inmediatamente traes a tu memoria lo que dice la palabra de Dios y lo declaras para ir en contra de aquello que quiere venir a oprimirte, que quiere venir a meterte depresión, que quiere traer mentira a tu vida. Y cuando tú lo declaras, estás declarando la palabra de Dios, estás declarando el poder de Dios que mora en ti por su Espíritu Santo, por la fe, y entonces las cosas suceden. Podemos hacer que lo que ya existe en el ámbito espiritual se manifieste en nuestro mundo físico y natural. Por eso dice la palabra aquí, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Lo dice la palabra, según el poder que actúa en ti y en mí, que es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a la palabra. Te invito ahora que me acompañes a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24. Me equivoqué. Es 24. Capítulo 4, 24. O desde el 23 que nos dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso tenemos que nacer de nuevo en nuestro espíritu para que sea recreado en nosotros un nuevo espíritu a través de que Dios envía a su espíritu a morar en nuestros corazones, pero es necesario declararle como nuestro Señor y nuestro Salvador y reconocerlo
para que suceda un nuevo nacimiento. Y entonces la obra, el propósito de Dios empiece a funcionar perfectamente en nuestras vidas. Y entonces es que tú y yo podemos adorarle en espíritu y en verdad, a través del conocimiento de su palabra y de lo que Él nos habla de nosotros, de quiénes somos para Él y de lo que somos en Él. Así podemos darle gracias, podemos alabarle, podemos glorificarle, podemos orar en lenguas y estar adorándole en espíritu y en verdad. Por eso dice que es necesario que le adoremos. Y todo comienza en nuestro espíritu. Así es que todos tenemos que caminar en ese sentido, en lo que el Señor nos ha llamado. Es muy importante también entender y reafirmar que tú y yo tenemos que activar y accionar la palabra de Dios para que las cosas sucedan en nuestras vidas, porque nuestra fe es la que provee ese puente para que las cosas sucedan en este mundo, para que lo que Dios ya nos concedió, la vida sobrenatural de Dios, las cosas espirituales y el poder de Dios se manifiesten en nuestra vida natural, es a través de la fe y a través de nuestra declaración. Dios ya no se va a mover en la manera de hacer más por nosotros, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Todo, todo, ya lo hizo todo. Al Señor Jesucristo no le faltó nada en la cruz del Calvario de hacer por ti y por mí. Eso nos tiene que quedar bien claro, porque si tú y yo empezamos a caminar en esa claridad, en ese entendimiento, en esa congruencia, cada día vas a poder tener mayor libertad para poder declarar las cosas correctamente, que no batallemos con el que si le pido que me dé, ay no, pero es que ya me dio, ya lo hizo, se me va el avión. ¿Por qué? Porque es importante que estemos firmes, arraigados y cimentados en su palabra, en su verdad. Él no hace si nosotros no hacemos las cosas, o sea, si nosotros y nosotros sin Él. Entonces, todo esto tiene que ver ahora con el que tú declares, con el que tú estés meditando en la palabra y empieces a accionar. Cuando tú hagas eso, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. No importa cómo te sientas, no importa si todavía en tu vida tienes algunas acciones que, 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 dices, híjole, es que son mis reacciones de siempre o como yo antes era, y empiezan esas luchas de la carne, pero no pasa nada, lo que tienes que empezar es hacer ese ejercicio de estar meditando en su palabra para poder renovar tus pensamientos, ser transformada, y entonces que cuando sucedan nuevas cosas y camines hacia adelante, todo aquello del pasado, tu forma de ser, tu forma de actuar, todo lo que pensabas, todo lo que era malo o muy bueno que pensabas que era tuyo, lo vas a ir sustituyendo por lo que la palabra de Dios habla de ti, por lo que tú eres, y entonces vas a poder estar caminando en la verdad de Dios, vas a estar pleno, vas a estar contento y vas a poder entonces afirmar tu vida, cimentarla en Cristo. Y si había inseguridad de autoestima, si había situación de depresión, si había situación de incertidumbre, de duda, pues eso se va a ir quitando. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, que es poderosa, que mora en ti por el Espíritu de Cristo y que solamente nosotros tenemos que sacarlo para que podamos manifestar la vida espiritual en nuestras vidas naturales, pues solamente tiene que ser a través de poder entender y de conocer esa autoridad y ese poder que el Cristo ya nos ha dado, que ya
nos concedió. Y entonces autoridad más poder es igual a responsabilidad. Tú eres quien tiene que apropiarse de la bendición de lo que el Señor Jesucristo ya nos concedió, pero tienes que conocer qué es lo que Dios te ha concedido, porque es muy bonito orar, y, y tener tiempos en donde yo puedo decir, Dios me ama mucho, pero la verdad que tenemos que ser muy, muy certeros, porque el diablo anda como león rugiente y viendo a quién devorar. Y si tú no tienes la verdad de la palabra de Dios bien arraigada y bien cimentada en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos, pues vas a seguir con los mismos problemas y van a pasar 5, 10, 15, 20, 30 años. Y por eso el creyente no cambia, por eso el creyente, el cristiano, el nacido de nuevo, no tiene una transformación plena en su vida. ¿Por qué? Porque la ignorancia de lo que el Señor nos ha concedido por gracia eh, es la que nos excluye de la bendición. Pero si tú y yo nos enfocamos al día a día, tener una relación dinámica, una comunión con su palabra y estudiarla y meditar en ella una y otra vez, porque si tú te das cuenta, tú puedes estar leyendo estos mismos versículos y tienes diferentes situaciones en tu vida, vas a ver cómo la puedes aplicar de diferente manera y te va a resultar de una bendición poderosa para tu vida, pero solamente tú te vas a poder apropiar. Y esa es una responsabilidad personal, apropiarnos de la bendición, no le corresponde a nadie más, porque si tú te das cuenta cuando tú pides que alguien ore por ti y alguien te apoya en oración, es maravilloso y es poderoso y las cosas van a suceder. Pero cuando tú te vas y esa persona que te ayudó para bendecirte, para orar por ti, no está disponible, ¿qué vas a hacer? Necesitas ser responsable para tomar esa bendición que el Señor Jesucristo ya te dio autoridad y te dio poder, pero ahora necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de su obra completa, perfecta y terminada en la cruz, para poder apropiarnos de la bendición y finalmente tener ese éxito en nuestras vidas, ser más que vencedores en Cristo Jesús y estarlo declarando y estarlo viviendo. Y esa responsabilidad es única y exclusivamente tuya y mía. Conocer la palabra, vivir por la palabra, predicar la palabra de verdad, porque es la manera en que tú y yo cumplimos nuestro propósito, llevar esa bendición a cada una de las personas que conocemos, porque esa es la verdadera multiplicación. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes a Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú no resistes al diablo, él no va a huir. Y el diablo se refiere a todo lo que se opone a que nosotros disfrutemos de una vida plena en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que a través de la oración declarando la palabra de verdad, la palabra de Dios y todo lo que el Señor ya nos concedió por gracias, llámese sanidad, prosperidad, poder para hacer riquezas, libertad, eh, libre de depresión, prosperidad, todo aquello que tú necesitas, que si fue tu trabajo, que si fue tu negocio, si tú no resistes por la palabra de Dios, el diablo va a seguir molestándote y va a seguir estorbándote en tu caminar. Y una y otra vez vas a estar quejoso.
Vas a estar quejoso, no lo he podido alcanzar. Dios, ¿por qué no lo he podido alcanzar? ¿Por qué no me lo has concedido? ¿Por qué no lo tengo? Señor, ¿será tu voluntad? No será tu voluntad. La palabra es muy clara en Santiago 4:7. Entonces, someteos pues a Dios, someternos al Señor es estar meditando en su palabra una y otra vez para poderla tener fresca en nuestras vidas. Vaya, es bueno, tú tienes que hacer todas tus cosas que son tu responsabilidad, si tú eres maestro, si tú eres empresario, si tú eres estudiante, cualquier cosa que seas, pero tú tienes que permanecer con esos pensamientos de la palabra de Dios cada día en tu vida para que puedas resistir al diablo y entonces apropiarte de la bendición. El diablo va a huir. ¿Por qué? Porque el mismo poder de Dios te respalda. Tú tienes que saberlo, tú tienes que conocerlo. Por eso es importante que medites en estos versículos, anótalos y vuélvelos a meditar. Es maravilloso poder decir, wow, el poder que opera en mí es el poder de Cristo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en mí. Y entonces tú tienes armas, que son las armas de la fe, para poder estar peleando en contra de toda la oposición, de toda la opresión que el diablo quiere traer a la vida del creyente, para que entonces podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y entonces hagamos una diferencia entre el no creyente y nosotros los que hemos creído en la salvación de Jesucristo y que ahora sabemos que es por gracia a través de la fe y no por obras. Así es que dejemos de preocuparnos qué es lo que debemos de hacer para agradarle a Dios. Más bien enfoquémonos en lo que Él hizo por nosotros para que lo podamos tener presente en nuestros pensamientos y entonces poder disfrutar de la plenitud de Dios a través de las escrituras, de meditar en su palabra y que en los momentos que tú puedas, independientemente de tus responsabilidades, pues puedas estar meditando en su palabra, fortaleciendo tu vida y así vas a impactar la vida de tus seres queridos, vas a poder suplir y cubrir todas tus necesidades y vas a poder también ser factor de cambio en este mundo, en esta sociedad que tanto es necesario que suceda. Ahora te invito a que me acompañes a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filemón, perdón, les dije Filipenses, ¿verdad? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es importante que a través del conocimiento de la palabra de Dios, de lo que ahora nos corresponde a ti y a mí, que somos salvos por gracia, y esto corresponde a la obra completa, perfecta y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que a partir del Nuevo Testamento, tú y yo somos los que vivimos por gracia. Ya la ley no es la que aplica a nuestras vidas, no es la ley la que debemos de cumplir. No tenemos que esforzarnos en agradar a Dios, porque Jesucristo ya le agradó, ya lo hizo. Y ahora tú y yo debemos de enfocarnos a través del conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Esto es su palabra. Su palabra es todo el bien que está en nosotros, lo que Él hizo por ti y por mí, su salvación. Ahora vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Déjame decirte que es muy importante que podamos complementar estos dos versículos de esta manera, porque muchas personas, yo conozco personas que dicen, es que la palabra dice, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tenemos que realmente saber cuál es la clave de esto. La libertad. Conocer la verdad es lo que dice el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es la verdad. Y si tú y yo la conocemos, entonces somos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. De esto depende la libertad de nuestras vidas. De esto depende que tú y yo podamos cada día de nuestras vidas realmente apropiarnos, como dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder disfrutar de la gracia y de la paz de Dios. No quiere decir que la paz sea ausencia de problemas o de situaciones, pero estar en paz significa que vas a poder disfrutar de la libertad que es en Cristo Jesús. Vas a poder ver las cosas como Dios las ve y las vas a poder solucionar con la verdad, con la palabra de Dios, con la autoridad y el poder que nos ha sido concedidos por Dios en Cristo Jesús. Y es por eso que tú y yo debemos de darle gracias a Dios por lo que ya nos concedió, por lo que ya tenemos en Él. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana, 8:30 de la noche. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos perfectamente libres en Cristo Jesús por tu palabra de verdad, por esa libertad que nos has concedido, Señor Jesucristo. Hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Y nos vemos el